Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Nicolás Petro se pronunció sobre el escándalo por recibir supuestos dineros ilícitos. Me defenderé desde el plano legal. El diputado del Atlántico, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro de una sesión de la Asamblea de Diputados, habló sobre las denuncias que se han hecho en su contra este martes 14 de marzo. En su primera aparición pública tras el escándalo desatado por las declaraciones de su ex esposa, Dey Vázquez, el diputado Nicolás Petro Burgos aseguró que adelantará su defensa ante los entes que vienen realizando las correspondientes investigaciones por la presunta recepción irregular de dineros. Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones que han lanzado en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado, sostuvo el hijo del presidente Gustavo Petro desde el asiento del primer vicepresidente de la Duma departamental. Indicó que los señalamientos en su contra son una estrategia para destruir mi carrera política y destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia y seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad. Asimismo, Petro Burgos sostuvo que durante los últimos días ha sido víctima de un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado. Han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. El primogénito del jefe de Estado también expuso que no es propietario de un penthouse de 2.500 millones de pesos. Tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso. Negó que haya estado por fuera del país durante los últimos días y explicó que ha estado presente en su lugar de residencia. Tampoco es cierto que haya desaparecido o que haya abandonado el país refugiándome en México o en Estados Unidos, como han asegurado en los últimos días. Por otro lado, Petro Burgos indicó que mis extractos bancarios fueron divulgados violando mi derecho a la intimidad. Están debidamente justificados por pago de nóminas, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado del Atlántico. En su mensaje, Nicolás Petro extendió una solicitud a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección para que se garantice y se refuerce la seguridad de mi expareja sentimental. Que las denuncias viene realizando en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar manto de dudas sobre los responsables de hechos tan graves como la intimidación y las amenazas. No es fácil para mí, y creo que para ninguna persona lo sería, ver la vida íntima, personal, familiar y económica expuesta y juzgada públicamente, agregó. Los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense y a los medios de comunicación, quiero expresarles que me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra en los últimos días, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos. Tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso. Tampoco es cierto que haya desaparecido o que haya abandonado el país refugiándome en México o Estados Unidos, como han asegurado en los últimos días. Nunca he estado desaparecido. He estado en mi lugar de residencia todo el tiempo. Ante las falsas insinuaciones de que los entes legales no me han podido notificar, le refiero que hay términos legales. Mis extractos bancarios, el cual fue divulgado violando mi derecho a la intimidad, está debidamente justificado por pagos de nóminas, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico. De igual forma, solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección
garantizar y reforzar la seguridad de mi expareja sentimental, Daisuris del Carmen Vázquez, y que las denuncias que viene realizando en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar manto de dudas sobre los responsables de hechos tan graves como la intimidación y las amenazas. No es fácil para mí, y creo que para ninguna persona lo sería, ver la vida íntima, personal, familiar y económica expuesta y juzgada públicamente. Tantos señalamientos lanzados sobre mí no es más que una estrategia diseñada para destruir mi carrera política y, aún más grave, destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia, confío que seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad y allí ratificaré mi inocencia. Muchas gracias, señor presidente. Hay una ola de reacciones por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la crianza de su hijo Nicolás, quien fue ficha clave en la campaña de su padre. Así reaccionaron María José Pizarro y Lina Arbeláez a la desmarcada que el presidente Petro hizo de la crianza de su hijo Nicolás. La congresista y la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sentaron su posición luego del pronunciamiento del jefe de Estado. María José Pizarro recuerda su caso tras lo que dijo el presidente Petro: mis padres estaban en la guerrilla y aún así tuve a la familia. La senadora del Pacto Histórico contó su caso a propósito de las polémicas declaraciones del mandatario sobre su hijo Nicolás Petro. Según dijo, él no lo crió, pues para ese entonces se encontraba en la insurgencia dentro de las filas del M-19. La congresista del Pacto Histórico recordó que tanto su padre, Carlos Pizarro León Gómez, como su madre, Miriam Rodríguez, estuvieron en el M-19, mas no por ello tuvo una familia ausente. Yo entiendo a Lina en el sentido de que estamos hablando de lo que no debería suceder en este país, en una situación de vida normal. Yo, por supuesto, tengo una historia completamente diferente, indicó la senadora Pizarro. A su vez, anotó que va a sacar un libro donde explica cuál fue la vida de los hijos de quienes estaban en la insurgencia armada. En mi caso, mi padre no pudo estar conmigo cotidianamente. Sin embargo, valores, comprensión de sus luchas, una presencia constante a pesar de no haber podido estar, es lo que a mí me queda en el corazón. En esa línea, Pizarro comentó que ella es hija de dos personas que estuvieron dentro de la guerrilla, pues tanto su padre como su madre estuvieron en las filas del M-19. Quiere decir que la primera vez que pude vivir con mi madre y con mi padre, yo tenía 10 años. Aún así, tuve un entorno protector, aún así tuve una familia presente, aún así tuve unos padres presentes que me rodearon de valores, resaltó. Yo, por supuesto, tengo una historia completamente diferente, como ya lo dijo Bocas. Además, voy a sacar un libro que va a salir ahora en junio, donde explico precisamente cuál fue la vida de los hijos y de las hijas de quienes estaban en la insurgencia armada. Es mi caso. Mi padre, que además está justo atrás, no pudo estar conmigo cotidianamente. Sin embargo, valores, comprensión de sus luchas, una presencia constante, a pesar de no haber podido estar cotidianamente, es lo que a mí me queda en el corazón. Yo puedo entender las palabras de Gustavo Petro desde un lugar completamente diferente que tal vez solo quienes hemos pasado por esta historia podemos comprender. Sí, yo soy hija de dos padres que estaban en la guerrilla, mi padre y mi madre. Los dos estaban en la guerrilla. Quiere decir que la primera vez que pude vivir con mi madre y con mi padre yo tenía 10 años. Aún así tuve un entorno protector, aún así tuve una familia presente, aún así tuve unos padres presentes que me rodearon de valores, ¿sí? Así que cuando escucho las palabras de Gustavo Petro, creo que de alguna manera habrían podido ser las palabras que mi padre me hubiese podido decir si él estuviese vivo y hubiese podido seguir en la política. Fíjate que él escribió antes de morir escribió unas letras en las que decía que él no había podido ser padre de sus hijas, pero que iba a ser un amigo de sus hijas. ¿Sí? Y se establecen roles y paternidades completamente diferentes. Puede que él no haya podido estar, y no estuvo no porque no quisiera, estuvo porque las circunstancias les obligan a alejarse de nosotros, porque la persecución es tan brutal que nosotros los hijos somos botines de guerra también. Nosotras y nosotros fuimos perseguidos de la manera más violenta. Yo recuperé mi identidad a los 32 años y no estuvo ningún instituto protegiéndome a mí, brindándome las garantías para un derecho a la educación, para un derecho a la protección del Estado, para poder tener identidad, para poder tener familia.
no estuvo ningún estado protector. Estuvo la familia que me protegió, estuvieron otros que me protegieron y que me acompañaron. No hubo ningún instituto, ningún estado acompañándome, al contrario, me violentaron, fíjate tú, me persiguieron, siempre. Yo tenía policías alrededor de mi casa y llamadas todo el tiempo diciendo que que mi madre tenía algo que ellos querían, y ese algo que ellos querían era yo. ¿Para qué? Para poder detener a mi padre. En ese momento era comandante del movimiento 19 de abril y tuve que exiliarme múltiples veces. Y este país no fue un país que me acogiera, el Estado no me acogió, ¿sí? Así que escucho a un padre que dice: no pude estar con mis hijos, y es una realidad, nuestros padres no pudieron estar con nosotros. Sin embargo, entendemos que están en una lucha por un país que nos integra a nosotros también. Y cuando yo lo escucho, yo hubiese querido que mi papá tal vez me dijera esas palabras también: mi amor, no pude estar contigo, y tal vez hubieses tenido el camino mucho más fácil si yo hubiera podido estar contigo, pero esa no fue nuestra realidad. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.